Muy pegada de la cámara. Déjale ir más en la cámara. Buenas noches, mis hermanos de la Renovación Carismática. Un saludo muy especial a todo el NEA, las 10 diócesis, a nuestros hermanos de la Renovación Carismática de la República Argentina, al pueblo de Dios, a todos. Bienvenidos a este momento, a este espacio para compartir un momento más de este crecimiento 3. Aprovecho el momento también para agradecer al equipo regional por esta invitación que me realizó. También poder compartir en este espacio lo que es la palabra de Dios. Así que le damos la bienvenida y comenzamos con una pequeña animación. Vamos a predisponer nuestro corazón y todo nuestro ser a lo que Dios quiere hacer hoy. Vamos a bendecir al Señor, nosotros los hijos de Dios. Vamos a bendecir al Señor, nosotros los hijos de Dios. Alzar nuestras manos, batirlas a Él y decirle que solo Él es fiel. Alzar nuestras manos, batirlas a Él y decirle solo Él es fiel. Vamos a bendecir. Vamos a bendecir al Señor, nosotros los hijos de Dios. Vamos a bendecir al Señor, nosotros los hijos de Dios. Abrir nuestra boca, abrir nuestras bocas, cantándolo a Él y decirle que solo Él es fiel. Abrir nuestras bocas, cantándolo a Él y decirle que solo Él es fiel. Con un corazón de niño quiero alabar a mi Señor. Con un corazón de niño glorificarle por su amor. Con un corazón de niño quiero alabar a mi Señor. Con un corazón de niño glorificarle por su amor. Sube, 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 alabanza al Señor. Vaca, 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 bendición. Junto con mis hermanos, junto con mis hermanos quiero alabar a mi Señor. Junto con mis hermanos glorificarle por su amor. Junto con mis hermanos quiero alabar a mi Señor. Junto con mis hermanos glorificarle por su amor. Sube, 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 que alabanza al Señor. Vaca, 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 vaca. Vaca, 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 su bendición. Gloria a Dios porque nos encontramos de nuevo reunidos en su presencia y vamos a pedirle que nos asista con su Espíritu Santo el Señor para que nos una en un mismo espíritu, para que predisponga nuestro corazón, nuestros pensamientos. Vamos a pedirle también a Dios por nuestro hermano Mariano, que hoy nos va a transmitir lo que Él ha preparado. Vamos a pedirle por su vida, por su voz, por su palabra, para que Dios lo bendiga y lo acompañe en todo lo que nos tenga para contar hoy de la palabra de Dios. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en ese lugar.
está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para llenar, el Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí, toma mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Nosotros hemos iniciado este crecimiento 3, que es creciendo en el Espíritu. La semana pasada, Belén nos hablaba del señorío de Jesús en nuestras vidas. Y el viernes, Amalia, desde Reconquista, nos hablaba cuál era nuestro origen y nuestro destino. Y hoy nosotros vamos a ir presentando en este crecimiento que es ir creciendo en el Espíritu. Esta imagen del Espíritu y que está sobre la palabra, vamos hoy nosotros también a ojear y decir y mirar, son los libros del Señor. Estos libros que vienen, que el Señor va colocando en nuestras manos para que podamos ir viendo, como nos decía Amalia la semana pasada, cuál es nuestro origen, cuál fue nuestro cómo nosotros nos iniciamos, pero hacia dónde estamos yendo. Y justamente en esta imagen que aparece aquí, haciendo el silencio, este crecimiento 3 es un mirarnos hacia adentro, es ver que realmente necesitamos de cerrar nuestros labios y abrir el corazón, abrir nuestros oídos interiores, porque en la palabra que Santiago va a decir en el capítulo 1, si sos oyente de la palabra, si realmente oyente de la palabra, no te fíes solamente en eso, porque estarás muy equivocado. Debes ponerlo, debes que esa palabra no sea solamente oyente, sino que tenemos que tener la actitud de la escucha. Y escuchar es abrir el corazón, abrir nuestros pensamientos y nuestros sentimientos y permitir que la palabra ingrese en nuestro interior y haga su obra maestra. Esa obra que tiene preparado Dios en cada uno de nosotros, de tomar nuestras debilidades y fortalecernos por la palabra, por la presencia de su Espíritu en nuestras vidas. Por eso va a decir el Semá de Israel, que podemos ver en el libro del Deuteronomio, dice: escucha, Israel, cuida en poner en práctica lo que te ha de traer felicidad y prosperidad en la tierra que emana leche y miel, como lo prometió Yahvé a tus padres. Es decir, el que escucha es el que tiene la capacidad de abrir el corazón. Así como hacía María. María, cuando regresaba de haber perdido a su hijo a los 12 años en el templo, dice la palabra en el Evangelio de Lucas, ella meditaba en silencio y lo guardaba en su corazón. Dios quiera que en este andar de estos 30, 40 minutos podamos saborear esta palabra, podamos vivir intensamente estos tesoros que Dios ha puesto a través de letra para con cada uno de nosotros. Por eso una
aquí tenemos la palabra va a ser una lámpara para mis pies y una lumbrera o una luz para mi camino. Nosotros vamos a ver cómo esta palabra se va manifestando en el tiempo hasta nuestros días. Y vamos a ver que el primer momento Dios va a mirar en el tiempo de Israel, el tiempo de un pueblo elegido en donde Él se manifiesta y se derrama en abundancia. Y que allí en ese pueblo va a comenzar las primeras escrituras, allá por el año 1000 antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, en el Reino Unido, en la monarquía unida, donde comienza Saúl, lo confirma el rey David, lo pone con fuerza, con firmeza, y lo lleva con sabiduría Salomón, los tres grandes reyes. Después vamos a tener el tiempo de Cristo, el tiempo en que vamos a tomar desde el momento del bautismo hasta la ascensión de nuestro Señor. Es un tiempo donde, como dice en el Evangelio de Juan, Él ha venido a instalar su carpa en el género humano. Sí, eso vino a hacer el Señor, a revelarse en plenitud a nosotros. Y la última parte que vamos a ver, vamos a ser testimonio de esta manifestación de la palabra de Dios, va a ser en el tiempo de iglesia, que va a ser el momento fundante Pentecostés. Y a partir de allí en adelante, hasta el año 100 aproximadamente de la era cristiana, va a estar la Escritura. El tiempo de iglesia continúa hasta hoy. Somos tiempo de iglesia, nosotros estamos en este tiempo. Pero la Escritura va a ir hasta el año 100 de la era cristiana. Y allí se va a plasmar y allí va a quedar todo lo que escriben los apóstoles. Es decir, que nosotros vamos este caminar con la palabra. Nosotros vamos a ver que en la palabra, ¿qué es la palabra? ¿Qué es la palabra? La Biblia. La palabra Biblia significa biblón, un conjunto de libros. Es decir, que nosotros vamos a tener la palabra de Dios en nuestra mano, dentro de la palabra de Dios que lo recibimos nosotros en este tiempo, de esta manera, una colección de libros, pero que ha llevado 1000 años, 10 siglos en la construcción, y aún más recién, allá en el siglo XIV, 1445, 48, comienza a imprimirse. Y en el 1500 en adelante va a comenzar a marcarse los capítulos, los versículos. Entonces, esta escritura va a tener una característica, porque el escritor principal de la palabra es nuestro Dios. Y Dios va a tomar a escritores secundarios, que es el hombre. Va a elegir a geógrafos para que ponga por escrito lo que Él quiere comunicarnos a nosotros. Esos geógrafos va a ser muchos, a lo largo de estos 10 siglos que yo le dije. Va a estar en distintos momentos de la historia del pueblo, en distintas culturas, en distintos lugares. Por lo tanto, va a tener características diferentes cada libro. Por eso nosotros en presencia de distintos géneros literarios. Vamos a tener géneros literarios históricos. ¿Qué es el género literario histórico? Cuando nosotros hablamos del género literario histórico, es la redacción histórica de un pueblo que camina de la mano de Dios. Allí se va a ir plasmando en esa escritura. Vamos a tener género de ley,
jurídico, en donde Dios presenta los preceptos, los mandamientos, y ese pueblo va a caminar bajo esos preceptos, esos mandamientos. Vamos a tener libros poéticos, libros que hablan en forma de poesía, que derrama la sabiduría de Dios para nosotros. Y ahí, en eso, y vamos a tener libros, biografía, que va a contar la historia de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a tener epístolas, son las cartas, las distintas cartas que los distintos apóstoles van a ir escribiendo a distintas comunidades, a líderes de comunidades y también a cristianos en particular. Después vamos a tener cartas que está escrito a toda la iglesia. Vamos a tener género apocalíptico, y allí vamos a tener la Apocalipsis. Vamos a tener parte del libro de Daniel, que narra un Apocalipsis. Entonces, como estamos viendo en este conjunto de palabras, en este conjunto de libros, en esta biblioteca que almacena todos estos libros, vamos a ir viendo cómo vamos a ver distintas formas de escritura que se va a ir dando. En este caminar vamos a ver cómo esta palabra se va a ir armando, se va a ir presentando para cada uno de nosotros. Sí. Y entonces vamos a llegar que las Sagradas Escrituras, la palabra de Dios, y nosotros estábamos, lo que recién estábamos hablando del género, pero nosotros vamos a ver que todo ese conjunto vamos a ver que la palabra de Dios va a estar compuesto de dos grandes partes. Todo un grupo de libros que se va a llamar Antiguo Testamento y otro grupo de libros que se llama Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento son los 46, va a estar formado por 46 libros y el Nuevo Testamento por 27. Es decir, que vamos a tener un total de 76 libros que vamos nosotros a tener la palabra de Dios. 76 libros que va a tener distintos géneros, distintas maneras de escritura, distintas presentaciones, ¿no es cierto? Y después vamos a ver otras influencias dentro de todo este contexto en el cual le estoy compartiendo. Y en este Antiguo Testamento vamos a poner un poquito la mirada en el Antiguo Testamento. Vamos a grupos de libros. Primer grupo de libros del Antiguo Testamento se va a llamar Pentateuco, también se llama la Torá. Este libro de Pentateuco o la Torá está formado por 5 libros. Son los primeros 5 libros que vamos a encontrar en la palabra de Dios, que es el Génesis, el Éxodo, Deuteronomio, el Levítico. Después vamos a tener otro grupo de libros que se va a llamar los libros históricos, que va a contar la historia del pueblo elegido de Dios, cómo va caminando, cómo se va desarrollando, con sus controversias. Son 16 libros en total. Este grupo de libros, 16 libros, va a formar los libros históricos dentro del Antiguo Testamento. Después vamos a tener otro grupo que se va a llamar el libro sapiensales o poético. Estos libros sapiensales o proféticos, estos libros sapiensales o poéticos son 7. Y allí nosotros en esos libros poéticos, esos 7 libros, vamos a tener de los cantares, los salmos, sabiduría, Eclesiastés o Sirácida, Job. Son libros que de manera poética nos van contando y nos van relatando esta historia de caminar con el Señor.
Y el último grupo, el cuarto grupo, se va a llamar el grupo de los profetas. Este grupo de los libros de los profetas va a tener una particularidad muy especial, porque va a tener dos mensajes profundos y fundamentales en la vida del pueblo. Son hombres de Dios que acompañan para conducir a este pueblo desde lo que Dios quiere decir al pueblo, de la manera que lo quiere decir. No son los profetas. Y aquí tenemos esto de los libros históricos, fíjense, que están libros escritos en rojo, que después yo les voy a explicar por qué están en rojo. Entonces, en este mensaje, en estos dos mensajes fundamentales que va a tener, que es el mensaje de conversión y el mensaje de la consolación. El primer grupo del mensaje de la conversión son los profetas que van a dirigirse al pueblo y decir: conviértanse, porque se están desviando, están descuidando al humilde, están descuidando a los pobres, están descuidando a los peregrinos, están descuidando al necesitado. Y ustedes viven como reyes, disfrutan de comida. Va a enviar profetas para que esta conducta cambie, pero el pueblo sigue obstinado y no quiere cambiar. ¿Cómo es nuestra vida muchas veces delante de Dios? Dios a veces nos habla de diferentes formas, a través de diferentes personas, y somos obstinados. Y hasta que no tocamos fondo, no queremos reconocer que nuestro camino está en Dios. Este mensaje de conversión, antes de decirle de conversión, le voy a explicar que este reino del cual estábamos hablando había construido con los tres reyes, era Saúl, David, Salomón. A la muerte de Salomón, este reino se divide en dos grupos. Uno va al norte con 10 tribus, acuérdense que las tribus de Israel eran 12, van al norte, fundan su capital, Samaria, y en el sur, en la Judea, queda Jerusalén, con capital en Jerusalén. Y estos pueblos empiezan a caminar en forma paralela con cada uno de sus gobiernos. Pero en el pueblo del norte empieza a hacer pactos con los fenicios, con distintos pueblos, y empiezan a introducir la cultura de la fertilidad, el culto a los ídolos. Entonces, Dios manda a los profetas a pedir la conversión de la cual recién estábamos hablando. Pero el pueblo sigue, y entonces este pueblo es conquistado por otro pueblo. En el caso del reino del norte, por los asirios. La conquista de los asirios era una conquista muy feroz, porque destruía la familia. Al padre le mandaba al norte, a la mujer al sur, al hijo al este, al oeste. Entonces, este pueblo fue deportado, pero fue mezclado con otros pueblos. En el sur fue distinto. En el sur fue conquistado en el 580, fue tomado prisionero por Nabucodonosor, fue tomado junto fue llevado al cautiverio, y juntos regresaron. No tuvieron la mezcla con otros pueblos. Los judíos se consideraban la casta pura, la casta elegida por Dios. En cambio, los samaritanos, cuando volvieron de la deportación, era la casta impura. Por eso mucho roce, mucha tensión entre ambos pueblos. Y allí aparecen el segundo grupo de profetas, el de la consolación, que animar a este pueblo que se encuentra en un país devastado, destruido, y que le viene a dar ánimo que Dios lo acompaña y que Dios lo vuelve a bendecir, y que la esperanza está en construir nuevamente el templo. Y allí aparecen los profetas animando y dándole fuerza y llamándole a caminar en la fidelidad en Dios. Y entonces ahí están los dos mensajes. Otra característica de los proféticos, de los libros proféticos. Vamos a tener libros
de los profetas mayores y los profetas menores. Pero cuando hablamos de profeta mayor y profeta menores, no queremos decir que los mayores son mejores que los menores. No se trata de eso. Se trata simplemente se trata por la extensión de sus escrituras. El profeta mayor son lo que mayor cantidad de capítulos y versículos tienen en su texto, mientras que los profetas menores, sus capítulos son muy pequeños, muy cortos. En eso solamente radica. Pero cada profeta tiene la importancia fundamental porque Dios actuó, su espíritu, fueron movidos por el Espíritu de Dios para caminar junto a este pueblo. Ahora nosotros vamos a ir a ver la influencia, la tradición que hay en el Pentateuco y en los libros históricos. Esta influencia, son 4 influencias, 4 tradiciones muy fuertes. Y nosotros cuando tomamos la palabra en el Antiguo Testamento, escuchamos mucho la palabra Yahvé, 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 Yahvé. Bueno, Yahvé es una forma de escribir por un grupo de sabios, por sabios, y esta escritura es especialmente la escritura del Reino del Sur. Comienza su escritura alrededor del año 1000. Tiene una escritura muy sabia, muy elegante, y usa antropomorfismo. ¿Qué es esto? Le da una dinámica de la vida del hombre a Dios. Doy un ejemplo. La Torre de Babel. Dice, Dios salió de su trono, bajó, entró en la torre, miró, escuchó, volvió a contemplar, a mirar, se retiró y fue a su trono. Dios no necesita hacer eso, es Dios. Él trasciende todo, ve todo, pero es la forma de sentir este pueblo, esta escritura, del Dios que está conmigo, del Dios que camina a mi par, del Dios que está codo a codo. Es el Dios cercano, el Dios que viene al encuentro del hombre. En cambio, vamos a tener la segunda tradición que se va a llamar eloísta. Esta tradición es la del norte, la de Samaria, que empieza su escritura alrededor del año 800 antes de Cristo. Esta escritura es una escritura muy rígida porque pone una separación muy profunda entre Dios y el hombre. Dios es el Todopoderoso, el hombre es la nada, es la creación de este Todopoderoso. Entonces hay una separación. Y nosotros vamos a ver que en el Génesis hay 2 narraciones de la creación del hombre, ¿no es cierto? En el capítulo 1 y en el capítulo 2 está la yavista y la eloísta. Vamos a ver la tercera tradición que se llama deuteronomista. Se produce alrededor del año 600 al 609 y es llevado adelante por el rey Josías, llamado el Rey Santo. ¿Por qué? Porque este rey sale, ve que su tierra, su reino, está infectado de templos a ídolos. Entonces sale con el ejército y va arrasando todo lo que encuentra de templo, y personas que encuentran en ese templo matan, limpian. Y Dios le va a decir, no hubo ningún rey tan santo que ha hecho que el pueblo tuerza y mire e incline su corazón hacia Dios como lo ha hecho este rey. En el Segunda de Reyes, capítulo 23, verso 25, dice, y no hubo un rey antes con esta piedad, con esta forma de inclinar al pueblo, ni lo habrá después. Y es lindo para analizar esto porque como que después no va a haber más, pero sí va a haber, pero es para analizarlo en otro momento. Vamos a ir en nuestras tradiciones, en las tradiciones. Y la última tradición es la sacerdotal. La sacerdotal, ¿cuál va a ser? La característica va a ser hincapié de la fiesta litúrgica del templo, va a ser cómo va a ser los sacrificios, cómo va a ser guiado
y allí estaríamos. Ahora, ¿en qué idioma se escribió la palabra de Dios? En 3 idiomas. Vamos a tener el hebreo, que es el idioma más antiguo del pueblo de Israel. Para cuando vuelven después de la deportación, después de haber estado presos fuera de su territorio, va a comenzar a surgir el arameo. Este arameo lo va a hablar Jesús. Jesús también habló también el hebreo. Y el griego. El griego es el idioma, el idioma universal del momento. Por ejemplo, en este tiempo, si yo viajo de un país a otro, ¿qué idioma es el que maneja todo? El inglés. El inglés es el idioma universal. Y bueno, en ese tiempo era el idioma griego. Por eso vamos a tener que las escrituras están en 3 momentos. Ahora, quiero preguntarte, ¿cuánta Biblia conoces que hay? ¿Cuánta Biblia hay? ¿Cuánta Biblia conoces? Bueno, vamos a empezar a caminar en esto. La primera Biblia que vamos a conocer es la Biblia hebrea, llamada también Tanaj. Esta Biblia hebrea va a tener una particularidad. Contiene 39 libros y rechazan 7 libros y todo el Nuevo Testamento de nuestra Biblia. Explico cómo es esto. Los 7 libros que ellos sacan es que ya en la era cristiana, alrededor entre el año 70 y 90, un grupo o se forma un concilio de los fariseos para separarnos, marcar la diferencia con el cristianismo, porque estaba surgiendo con fuerza y cada vez éramos más y somos muchos. Marcar diferencia. Entonces ellos rechazaron todos los escritos que no fue escrito dentro del territorio palestino, primero. Segundo, antes de Esdras y de Nehemías. Y que haya sido escrito en su idioma. Entonces, los 7 libros que están fuera son los que estaban escritos en griego. Pero los libros que se escribieron alejandrino, el canon alejandrino, también lo manejó Jesús, lo manejó los apóstoles. Eran 46, del cual son nuestros Antiguos Testamentos. Vamos a ver la Biblia protestante. La Biblia protestante es igual que la hebrea en cuanto al Antiguo Testamento de la protestante. Tiene 39 libros. Y los 27 que tenemos nosotros. Pero esta Biblia hebrea, cuando Lutero se separa de la Iglesia Católica, rompe con la Iglesia Católica, cuando protesta en contra de la Iglesia Católica, por eso se llaman protestantes, fue respaldado, era obispo de Alemania, fue respaldado por los príncipes alemanes para romper con la Santa Sede. Cuando rompió, los príncipes se retiraron y lo dejaron al sol. Entonces quiso marcar una diferencia, tomó el canon de este concilio de Hatmia, así se llama Hatmia, y admite el libre examen, o sea, la interpretación personal de la palabra. Nosotros, nuestra interpretación lo interpreta la Santa Madre Iglesia. Y reparte domingo a domingo la palabra como el pan se reparte en la mesa. Entonces, nuestra Biblia va a estar va a tener Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, como lo acabamos de ver recién. Vamos a ver que contiene 73 libros, pero va a tener una característica también, que va a tener allí, uno más, eso, va a aceptar los libros que rechazaron, porque nosotros tomamos el canon de Alejandrino, que son 46 libros del Antiguo Testamento, y la Iglesia lo mantuvo siempre, y va a agrupar, como recién lo vimos, Pentateuco, ¿cuánto eran? 5, histórico 16, sapiensales 7 o poéticos, y los proféticos 18 libros. Aquí tenemos lo que es, vamos a ver, estas son las diferencias que existen entre la Biblia católica y estas otras Biblias. Vamos a un pasito más. Vamos a avanzar. Y aquí viene lo bello. Aquí vemos a alguien que está caminando con sus ovejitas. Es Jesús que se ha manifestado dentro del género humano.
y la relación del pueblo con él. Y vamos a ver en unas letras que va a ir apareciendo multitud. Miren, los enemigos, escrito en blanco y rojo, y los discípulos, qué lindos colores. Vamos a seguir contemplando un poquito más. Vamos a ver que está dentro de un círculo, de un triángulo. Este triángulo está marcando la divinidad, ¿no es cierto? La Trinidad, que instaló su carpa dentro del género humano para darnos salvación, para permitir que nuestro corazón extraviado tome el camino que corresponde, para sanar nuestras insanidades, nuestros quebrantos, que lo que llorábamos nos da alegría, lo que fueron, dice el Salmo, lo que fueron llorando vuelven cantando. Y le voy a dar característica. La multitud es un grupo de personas, que no tiene rostro, que no siguen a nadie. Y los enemigos son los que buscaron a matar a Jesús, son los que se enfrentaron con Jesús, la casta sacerdotal y el pueblo judío. Fue que se enfrentaron y él lo puso frente a frente y su estructura tambaleó frente al amor y a la misericordia que él traía, y no lo supieron reconocer. ¿Y los discípulos quiénes son? Los discípulos son, que tienen rostro, ¿ven? Nuestro rostro, el tuyo, el que está al lado tuyo, el mío. Tiene nombre, Mariano, el tuyo, Joaquín, Amalia, Belén, Normis, Hugo, Ricardo. Sí, todos tenemos un nombre. Y somos llamados por el nombre. Esos son los discípulos. Y que siguen a Jesús. Tienen a quien seguir, a Jesús. Ahora el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento es un grupo de libros, como recién estábamos viendo, de 27 libros. La particularidad vamos a ir viendo los grupos de este libro, los evangelios. Son los primeros libros que aparecen después que termina el Antiguo Testamento. Tiene Mateo, San Marco, San Lucas y San Juan. Allí están los 4 evangelios. Para otro momento dejaríamos para analizarlos cuáles son los mensajes de cada uno de ellos. Otro libro, Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles nos va a narrar cómo fue la evangelización de los apóstoles, las primeras comunidades, las características de estas comunidades, el querigma, y que a Jesús se lo sigue con el testimonio y con coherencia de vida, porque lo va a demostrar en el capítulo 19. Conozco a Pablo, conozco a Jesús, pero ¿y ustedes quiénes son? Cuando un grupo de los hijos que salieron a exorcizar sin conocer a Jesús y usaron el nombre de Jesús. Y dice que el espíritu lo maltrató y tuvieron que huir desnudo. Entonces, aquí nosotros vamos a ver cómo se va transmitiendo la palabra. Después tenemos el otro grupo de las cartas paulinas. Paulina, ¿por qué? Porque escribe Pablo. Vamos a tener carta a los romanos, primera y segunda carta a los corintios, carta a los gálatas, carta a los efesios, carta filipense y colosense y primera y segunda de tesalonicense. Este grupo de cartas se va a llamar cartas que están dirigidos a comunidades concretas, con nombre y apellido. Son 9. Ahora vamos a ver 3 cartas más que se va a llamar cartas pastorales porque están dirigidos a los líderes de comunidades, que es primera y segunda, 2 cartas, primera y segunda a Timoteo y una a Tito. Y ahora vamos a tener una sola carta que está dirigido a un cristiano que no está al frente de una comunidad y que va a estar dirigido a él, que se llama carta a Filemón. Y por último, vamos a tener la carta de los hebreos que está dirigido a toda la iglesia. Vamos a tener un cuarto grupo de cartas que se va a llamar católicas. Católica significa universal. Son 7. Santiago, allí. Primera y segunda de Pedro.
primera, segunda, tercera de Juan y de Judas. Y por último, vamos a tener, cerrando nuestra palabra, nuestros libros, Apocalipsis. Apocalipsis, ¿qué significa? La revelación. Apocalipsis va a ser un libro que va a estar con signos, con mucha simbología, que es apasionante este libro. Es bellísimo, es poético, enamora, pero hoy lo vamos a presentar nomás. Qué lindo para todo un fin de semana, seguramente en algún otro momento. Allí podremos analizar las bienaventuranzas del Apocalipsis, las cartas a las 7 iglesias, la simbología de los números, de los colores, del cosmos, de la mujer embarazada que representa a María, la iglesia, el dragón que quiere devorarse. Bueno, esto es para otro momento. Y hermanos, decíamos que estábamos hablando de la palabra de Dios. Aquí está. Este es el conjunto de la revelación de Dios al hombre. Aquí está. Antiguo y Nuevo Testamento. Tantos hombres participaron en la construcción de esto, para que hoy me llegue esa gracia a mí. Y que cuántas veces mis pies han salido del camino que Dios me llamó. Han ido a otro sitio, buscando soluciones inmediatas. Y quiero, Señor, en este momento presentar eso, y quiero que tomes y sane. Y quiero declararte el Señor mío, así como lo hacía Belén, el señorío, el primer tema de este crecimiento. Tómame, Señor, que tu palabra sea lámpara para mis pies, que tu palabra ilumine mi camino. Sí, Señor. Quiero presentarte, Señor, mis oídos. Hermano, tócate el oído. Toca. Mis oídos. ¿Cuántas cosas he escuchado en este tiempo en que viví aquí? ¿Y a cuántas cosas he prestado mi oído que no son cosas tuyas? Y que han perjudicado porque han entorpecido, ha cegado mi entendimiento delante de la palabra. Hoy, Señor, quiero que esta palabra limpie, que tome la memoria auditiva, que me quite todo eso que no te pertenece. Hoy, Señor, quiero presentarte mis ojos. Señor, mis ojos. Cuántas cosas ha visto. Con cuánta maldad he mirado. Con cuánto deseo he mirado. Hoy, Señor, quiero tener tu mirada. Que tu palabra limpie mi mirada. Que tu palabra, Señor, haga en mí un ser que tenga tu mirada. Y a quien yo mire, no ensucie. A quien yo mire, no intimide, sino todo por el contrario. Que dé esperanza, que enaltezca, que dé ese abrazo de fraternidad. Quiero presentarte, Señor, mi boca, mi lengua. Cuántas cosas he dicho, Señor, a lo largo de mi vida. Cuánto he hablado mal de mi hermano. Cuánto he criticado. Hoy, Señor, quiero que tu palabra vaya tomando mis labios, mi boca, mis cuerdas vocales, y vaya limpiando todo esto. Y que a partir de este momento tenga tu manera de sentir y tu manera de relacionarme. Lávame, Señor, como dice el salmista, y quedaré más blanco que la nieve, pero no me aparte tu Espíritu Santo. Señor, quiero presentarte mi olfato. Cuando siento un olor, cuántos recuerdos del pasado me trae, que no fueron buenos. Hoy, Señor, quiero entregarte, quiero regalarte todo esto que hay en mí. Quiero que tú me saques, que tu Espíritu Santo vaya soplando, que aletee sobre todo mi ser, así como dice en el primer versículo de Génesis, sobre las aguas que era toda confusa, aleteaba el Espíritu de Dios. Pero este Espíritu de Dios en ese aleteo fue ordenando,
fue colocando en su lugar, fue enalteciendo la creación. Hoy, Señor, actúa de la misma manera en mi vida. Sí, Señor, ordena todo mi interior, ordena mis pensamientos, mis sentimientos, mi manera de mirar, mi manera de vestir, mi manera de relacionarme. Quiero, Señor, y quiero llevar mi mano al corazón. Decíamos cuando comenzábamos, Señor, que quería tener una escucha, no un oír, porque el que oye se olvida, pero el que escucha tiene la disposición de abrir el corazón, permitir que tu palabra ingrese allí y hacer que tu palabra vaya modificando mi manera de pensar, de actuar, y que sin darme cuenta, sin hacer ningún esfuerzo yo, tú me vas modificando, tú me vas haciendo lo que tú querías que yo sea. Sí, Señor, por eso quiero darte gracias por tu palabra, por tu amor, por tu delicadeza. Bendito y alabado sea. Queremos alabarte, queremos bendecirte en este momento, Señor, porque eres un Dios misericordioso, que aquel que se presenta humillado, tú le extiendes la mano y le regala misericordia. Ese quiero ser en esta noche. Hermano, que la palabra de Dios sea para nosotros una lámpara para mis pies y luz para mi camino. Que tengamos la actitud del profeta Daniel. Le dijo Dios, hijo de hombre, come lo que te ponga. ¿Y qué le puso Dios? Un rollo. Y acuérdense que en esa época el rollo, acá lo estamos viendo, el rollo era la palabra de Dios. Y comí, dice, y era más dulce que la miel. Ay, qué exquisitez tu palabra, Señor. Que podamos vivir esta experiencia, que cada vez que toque la palabra de Dios pueda sentir ese gusto, ese sabor, que no me sacia nunca, que quiero más, que quiero introducirme, permitir sumergirme en tu palabra. Que tu palabra sea en mis labios, en mi lengua, en todo mi ser. Quiero ser una persona diferente a partir de ahora, porque tu palabra va a ser tu obra maestra en mi vida. Y gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Por los siglos de los siglos. Amén. Por los siglos de los siglos. Amén. Sí, hermano, no te olvides, no dejes este seminario de crecimiento 3. Acuérdate, lunes y martes, hasta el 16, hermano, no te pierdas las cosas y las perlas preciosas que Dios te va a ir regalando a través de cada martes y de cada viernes. Y para terminar, con el asesor de la renovación de Posada. Así que me despido hasta el viernes con nuestro hermano de Iguazú. Gloria a Dios.